versículo varios elementos que van a acompañarlo. A todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que fíjense bien, número uno, la orden del Señor es ir y hacer ¿qué? Discípulos. Esa es la tarea principal. Lo otro es resultado, el bautismo y el enseñar. Pero la orden es hacer discípulos. Y voy a ilustrarlo a través de una experiencia bíblica que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Yo le he colocado la pregunta que solo tú puedes responder. En forma individual, la pregunta que cada uno de nosotros podemos responder. Y esta mañana vamos a hablar un poco acerca de Saulo. Quizás cuando hablamos de Saulo, lo relacionamos inmediatamente, lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, lo relacionamos con Pablo. Saulo tiene algunas características bien importantes dentro de su ministerio. Nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Dice, Saulo de Tarso participó en la muerte de Esteban. Saulo de Tarso era un fariseo destacado. Dice la señora White en el libro Hechos de los Apóstoles, que cuando Pablo o Saulo de Tarso enfrentaba a alguien, tenía tanto argumento, tenía tanta preparación, que a cualquiera lo derribaba intelectualmente. Pero en ocasión de la muerte de Esteban, cuando Esteban habló lleno del Espíritu Santo, no hubo nadie que pudiera enfrentar, que tuviera algún argumento, y si viéndose ya vencidos, decidieron quitarle la vida a Esteban. Y él fue testigo de la muerte de Esteban. Vio cuando el rostro de él se iluminó y vio los cielos abiertos y vio al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y finalmente le quitaron la vida, vio el rostro iluminado de Esteban. La sierva de Dios dice que él buscó a sus superiores y los superiores le convencieron de que Esteban estaba equivocado. Así que él continuó su labor y dice allí que aprobó, participó en la muerte de Esteban. Nos sigue diciendo la palabra del Señor que él fue el que planeó la persecución de la iglesia cristiana. Saulo era un hombre que cuando se decidía a algo, lo hacía. Ponía todo el empeño, todo su corazón para llevar a cabo algún plan que se hubiese trazado. Y en este momento el plan, convencido de que la iglesia cristiana estaba equivocada, decidió perseguir a la iglesia. Por eso dice el libro de Hechos 9:2 que él buscó cartas de autoridad para perseguir a la iglesia, y allí empezó a perseguir a la iglesia. Escuchar el nombre de Saulo de Tarso para cualquier cristiano era motivo de miedo, de temor, porque sabía que era el enemigo. Dice en la Escritura que buscaba a las mujeres, a los hombres y a los niños y los apresaba, los sacaba de las casas y los apresaba. Así que era un hombre decidido al mal. Gracias. No dice, sigue diciendo la palabra del Señor, que en el camino a Damasco tuvo un encuentro con el Señor. Iba decidido. Aquel hombre iba montado en su caballo con sus compañeros, y en el momento de entrar en la ciudad pasó algo bien importante. Tuvo un encuentro con Cristo, y en este encuentro con Cristo hay 3 preguntas. Y podríamos llamar el sermón de esta mañana las 3 preguntas. Vamos a ver cuál fue la primera pregunta que el Señor le hizo a Saulo de Tarso. La primera pregunta, Hechos capítulo 8, versículo 4. Vamos a leerlo juntos allí. Nos dice la palabra del Señor en el momento en que Saulo entra a Damasco. Y nos dice que el Señor dio una luz, Saulo de Tarso, más resplandeciente que el sol, y dice la palabra del Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una pregunta bien importante. Él está convencido
de que está persiguiendo a una iglesia equivocada. Está convencido de que la iglesia está errada y que va contrario a la fe original del pueblo de Israel, del pueblo de los judíos. Así que le está decidiendo acabar con esa iglesia. Pero la sorpresa más grande es que en el momento cuando está persiguiendo la iglesia se da un fenómeno sobrenatural. Dice que una luz resplandeció que lo hizo caerse del caballo. Y en el momento de esa luz fluye una palabra que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era una pregunta escrutadora que le llevaba a examinar su corazón, a examinar su propia vida, a examinar cómo estaba realmente él en su relación con Dios. Él pensaba que estaba bien, se sentía muy bien. Sabe que no podemos depender de las emociones, no son solamente el corazón, sino también la razón, que deben estar combinadas. No es solamente las emociones. Así que en este momento el Señor le pregunta: ¿por qué me persigue? Lógicamente, al hacerle esta pregunta, tuvo que haber inmediatamente reflexionado, aunque en corto tiempo, lo que era su vida. Porque quien le está hablando no es cualquiera. Y luego él viene y hace otra pregunta. La primera pregunta la tenía que responder Saulo. Él mismo tenía que responder: ¿por qué me persigue? Y él dice: oye, yo estoy persiguiendo, pero ¿a quién estoy persiguiendo? Y luego Jesús responde a esa primera pregunta: ¿por qué me persigue? Saulo no la respondió, pero la respondió en silencio, dentro de él mismo. Pero sigue diciendo la palabra del Señor que vino la otra pregunta. Y la siguiente pregunta fue: ¿quién eres, Señor? La primera pregunta la responde. La segunda pregunta la hace a él al Señor: ¿quién eres, Señor? ¿Y qué le dice Jesús? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Saben? El Señor está identificado con su iglesia. Amén por eso. Amén. Todo lo que padece la iglesia lo padece Jesús. Jesús se identifica con tus tristezas. Jesús se identifica con tus dolores. Jesús se identifica con tus problemas. Y cuando alguien que está haciendo daño a ti, le está haciendo daño al mismo Jesús. Por eso Jesús se identificó: me estás persiguiendo a mí. Y él podría decirle: pero Señor, tú no estás aquí. La respuesta para Pablo fue clara, para Saulo fue clara: estoy persiguiendo al Señor en su iglesia. Así que la segunda pregunta, el Señor la responde. Pero luego viene otra pregunta, y es cuando estamos hablando en este momento del discipulado. La siguiente pregunta dice lo siguiente: ¿qué quieres que haga? Vamos a hacer un corto repaso. La primera pregunta la responde el mismo Saulo dentro de él. La segunda pregunta la responde el Señor: ¿quién eres? Pero la tercera pregunta es: ¿qué quieres que haga? Y a esto les pregunto ahora: ¿la respondió el Señor? ¿Qué quieres que haga? Vamos a leer un poquitico más adelante. Y al leer vamos a encontrar lo siguiente. El Señor le dijo a Saulo lo siguiente. 9:4. Levántate, le dice el Señor, y entra en la ciudad. El Señor no le está respondiendo la pregunta, le está dando una orden: levántate y entra en la ciudad. ¿Y qué más? Ayúdame, ¿qué dice allí? Y allí se te dirá Lo que debes de hacer. lo que has de hacer. ¿Qué preguntó el Señor? ¿Qué quieres que haga? Y el Señor dice: esa pregunta no la voy a responder yo. Y no la respondió. El Señor le dice: entra en la ciudad y allí se te va a decir lo que vas a hacer. Ahora fíjense bien. Pregunto: ¿cómo venía Saulo cuando iba a perseguir a la iglesia? ¿Cómo venía él?
venía seguro de sí mismo, venía acompañado con un grupo de hombres, venía listo a perseguir a la iglesia, venía listo a tomar y echar mano de los cristianos. Y resulta que ahora, entrando en la ciudad, cuando no ha entrado en la ciudad, ahora está en el suelo, caído. Y ahora es llevado, venía fuertemente, ahora es llevado de la mano. ¿Cómo va Saulo ahora? Va ciego, no ve nada. Imagínense ustedes, yo les pregunto, ¿cómo se siente una persona que de repente ve y ya no ve? Es terrible. Una joven en una ocasión es cuestión de ponérselo, pastor, se le cayó. no tiene razón, se cayó. Ahora sí. Ahora sí me oyen, ¿verdad? Estos micrófonos son una cosa seria. Mis hermanos, ahora fíjense bien. Una joven en una ocasión, ella estaba trabajando en el banco. Y cuando fue a buscar los papeles, de repente perdió la vista y quedó ciega, totalmente ciega. No veía nada. Cuando ella vio, pegó un grito, lanzó un grito, y los demás que estaban allí se alteraron. ¿Qué pasa? No veía absolutamente nada. Imagínense lo terrible que es perder la vista. La atendieron, se calmó y al poco rato volvió otra vez la vista. De allí se fue de una vez a su casa y se fue a buscar al médico para tratarse. Tenían miedo de quedar ciega. ¿Qué estaba pasando con ella? ¿Qué había producido la ceguera en ella? Pero después de tener vista, perderla es terrible. Y ahora nosotros vemos a Saulo de Tarso, que va ahora entrando en la ciudad, ya no puede ver, ya no ve, ya no puede andar por sí mismo solo. Tiene que ser conducido por alguien. Y lo tenemos en este momento en una situación de crisis. Está en una terrible crisis. Ciego, pero no solamente ciego, sino que ahora Saulo se da cuenta de que lo que ha estado haciendo hasta ese momento no ha sido lo correcto, que ha estado haciendo lo peor, persiguiendo al pueblo de Dios, persiguiendo a Cristo, a el pueblo de Dios. Y ahora está allí llevado a una casa, a una habitación. Y durante ese tiempo en la habitación, Saulo está encerrado. Yo me lo imagino repasando todo lo que ha sido su vida hasta ese momento, repasando la muerte de Esteban, repasando los momentos cuando entraba a las casas y sacaba a los hombres, a las mujeres, a los niños y los apresaba. Está repasando todo esto. Y esto crea un sentimiento de culpa terrible. Así que está ciego, no ve. Pero ahora es que está empezando a ver, aunque no ve con sus ojos físicos, está empezando a ver espiritualmente. Pero se siente mal, se siente despreciado, se siente rechazado y también siente que la misericordia de Dios no lo destruyó, porque Dios ha podido destruirlo, Cristo ha podido destruirlo, pero está vivo y está allí. Pero todavía no tiene respuesta. Señor, ¿qué quieres que haga? Y qué sé yo, me pregunto, ¿cuántas veces esa pregunta tuvo que haber estado pasando por la mente de Saulo? ¿Será que el Señor me rechazó totalmente por lo malo que he hecho? Y ahí está, en la habitación. Pero en medio de esa situación nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Y dice, y vamos a leer Hechos capítulo 9. Y nos dice la palabra del Señor. Versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Qué buena tarea, ¿verdad? Qué buena tarea. Así que cuando Ananías supo
que iba a ir a encontrarse con Saulo, Ananías se puso feliz, ¿verdad? No. ¿Sí o no? Estaba feliz y contento, qué bueno que me voy a encontrar con Saulo. Cuando él escucha que el Señor le dice esto, Ananías inmediatamente reflexiona y piensa, Señor, él diría, ¿vas a haber equivocado el Señor? No me estará dando mala información, pero no le dijo al Señor porque sabe que el Señor no se equivoca. Le dice, Señor, yo he escuchado en cuanto a él y cuántos males no le ha hecho a la iglesia. Además, trae cartas para perseguirnos. Y el Señor le dice, ve, porque instrumento me es escogido. Y yo le mostraré cuánto ha de sufrir. Así que con esa seguridad que le da el Señor, Ananías va. Yo quiero decirle que hay tareas que no son agradables. Hay tareas que el Señor nos da para cumplir, que son difíciles de cumplir, que pueden ir contra nuestros sentimientos, que pueden ir contra nuestra cultura. Y para él, una persona que prácticamente escuchaban es un enemigo de la iglesia, un enemigo de la iglesia, un enemigo de la iglesia, y ahora va a ir al enemigo de la iglesia. No es fácil, era una lucha muy grande. Y que vaya y ore por él, ¿cuántos pensamientos no tuvieron que haber pasado? Fue porque Dios se lo dijo. Pero pensaría, oye, y si de repente este hombre se levanta y recibe la vista y decide agarrarme y me mete preso y me lleva a la muerte, quizás pudieron haber pasado esos pensamientos, pero no, Dios me lo dijo. Dios me lo dijo. Así que fue. Y la Escritura nos dice que allí habló con Saulo. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. ¿Qué quieres que haga? Ahora, veamos lo siguiente antes de pasar. Dice la palabra del Señor del momento en que Dios llama a Ananías, que Dios tiene un plan para cada creyente. Escuchen bien eso. Dios tiene un plan para cada creyente. Toda persona que entra a la iglesia no entra sin un plan, Dios tiene un plan para él. En segundo lugar, Dios no le revela directamente al creyente el plan. Dios emplea un método, y el método es que usa un discípulo. En otras palabras, en cada iglesia Dios debe tener Ananías. ¿Qué debe tener Dios? Así que tú y yo, los que tenemos más tiempo dentro de la iglesia, debemos ser ese Ananías. Lo segundo, lo tercero, el Señor le dice, ve, insistió el Señor, porque ese es mi instrumento escogido para dar a conocer a mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como el pueblo de Israel. Así que será parte, va a usar a un discípulo para convertir a otro discípulo. Y dice que en el momento en que Ananías se acercó y oró por él, de los ojos cayeron como escamas. No se puede hacer. Cayeron de los ojos algo como escamas y recobró la vista. Se levantó. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? Que después que se levantó, fue bautizado. Amén. Amén. ¿Les gustan los bautismos? Amén. ¿A quién le gusta ver bautismos? Amén. Pero ¿saben algo? Los bautismos son importantes. Pero los bautismos no es todo. ¿Sí es verdad? La palabra del Señor dice, el que creyere, ¿y qué más? ¿Qué va a pasar con él? Ser salvo. Así que el bautismo es una condición importante, pero no es todo. Porque en este momento, Saulo fue bautizado. Y después de ser bautizado, Saulo comenzó inmediatamente a predicar el evangelio. Y se levantó una persecución y casi lo matan. Tuvieron que sacarlo por un lugar para que no lo mataran. Pero quiero decirle que una persona que es bautizada no se puede conectar. La intención del Señor es que la persona, Jesús no deja a nadie solo. Le envía a alguien para que lo conecte con la iglesia.
el papel del discipulador, el papel de Ananías, era haber tomado a Saulo y conectarlo con la iglesia. Lo que mencionábamos ahora. No lo va a dejar solo, porque ahora Saulo pierde sus amigos. Cuando comenzó a predicar el evangelio, dijo, bueno, ¿y ahora este qué le pasó? Se volvió loco. Predicando a quien perseguía, predicando de quien hablaba, contra quien hablaba, ahora está predicando. Este hombre se volvió loco. Así que los que estaban con él ya no están con él. Pero resulta que los que estaban con él ya no están con él. Ahora a quien está uniéndose tampoco están con él. ¿Cómo está Saulo ahora? Solo. Está totalmente solo. Pregunto, ¿puede alguien permanecer fiel solo fuera de la iglesia? No puede. ¡Qué peligro! ¿Qué habría pasado? Fíjense lo siguiente. Cuando llegó a Jerusalén, él trató de conectarse o de acercarse a los hermanos. ¿Pero qué dice? ¿Qué pasó con los hermanos cuando lo vieron? Todos los abrieron los brazos y lo recibieron y lo abrazaron. Saulo, bienvenido. ¿Le dieron la bienvenida? No. La gente lo veía y todo el mundo se apartaba. Dice, no sea que de repente no es discípulo. No sea que nos esté engañando y levante la persecución y nos atrape. Así que la gente se apartaba de él. La pregunta es lo siguiente: ¿a quién Dios le dio la tarea de velar por Saulo? ¿A quién? Ananías. La pregunta, Señor, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él porque no creían que de veras fuera discípulo. Así que imagínense, Saulo se siente mal. Y cuando trata de unirse a la iglesia, no puede unirse a la iglesia, porque la iglesia no quiere nada con él. ¿Qué peligro hay en esto? Imagínense ustedes si Saulo vuelve otra vez atrás. ¿No dice la Escritura que cuando un demonio se mete en una persona y el demonio sale, y cuando la persona vuelve otra vez a su andanza, ¿cuántos demonios le entran otra vez? 7 demonios. Esta habría sido después de la persecución si Saulo vuelve a sus andanzas. Pero alabado sea el Señor que no ocurrió eso. Pero la pregunta, Señor, ¿por qué Saulo está solo? ¿Por qué Saulo está solo? Y la pregunta, ¿por qué a veces hermanos que se bautizan están solos? No se está uniendo a una familia. No debe velar esa familia por él, cuidarlo, compartirlo, animarlo, hacerse amigo de él, porque la persona no logra hacer el ambiente, tiene que hacerlo el que está dentro, no el que está afuera. El que está afuera está entrando y necesita ser conectado con la iglesia. Ahora dice, pero todos tenían miedo de él porque no creían que debiera fuera un discípulo. Por eso yo pregunté y coloqué allí, Ananías, ¿dónde estás? ¿Por qué dejaste solo a Saulo? Pero ocurrió algo muy importante. Dios tiene siervos verdaderos. Amén. Dios tiene un Bernabé. Y por eso debe haber un Bernabé que trabaje en forma intencional. Tiene que haber un Bernabé que podamos decir que atienda y conecta el nuevo converso en la fe. Debe haber un Bernabé que lo enseñe a mantener el encuentro con el Señor, porque tú un encuentro con el Señor y puedes perder ese encuentro con el Señor. Debe haber un Bernabé que lo enseñe a trabajar por el Señor. Amén. Amén por eso. Amén. Así que yo digo, oye Señor, yo no quiero ser Ananías. Yo quiero ser Bernabé. Porque Ananías no cumplió su papel. Ananías hizo lo que el Señor le dijo y hasta allí se apartó. Pero Bernabé no. Bernabé, dice la palabra del Señor, que hizo lo siguiente. Dice que Bernabé buscó a Saulo. Fíjense lo que dice Hechos 11:25. Después que fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándolo lo trajo a Antioquía. Yo voy a imaginarme lo que fue la experiencia de Bernabé. Bernabé está lejos y le dice, ¿sabe algo? Corrió la voz
con una noticia como esa, de que Saulo se haya convertido al Señor. Era sorprendente. Un perseguidor de la iglesia que había participado en la muerte de Esteban, que había perseguido a la iglesia y metido muchos presos, y ahora viene con cartas a perseguir a la iglesia y que se convierta. Oye, eso es sorprendente. Alguno dirá, ¿será mentira? ¿Será verdad? Pero la noticia llegó a Bernabé. Y Bernabé apenas se enteró. Yo me imagino que preguntaría, mira, ¿quién lo está atendiendo? ¿Hay alguien que está con él? ¿Hay alguien que lo está animando en la fe? Porque mire, ese hombre puede volver otra vez a sus andanzas antiguas. ¡Peligroso! Y ese hombre, el Señor lo llamó. ¿Quién está con él? No hay nadie. Y dice la Escritura que voy a buscarlo. Así que viajó directamente a buscar a Saulo. ¿Quién nos fue a buscar? Bernabé. Qué hermosos son los hombres y mujeres que son como Bernabé. Después fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Hemos dicho que una persona que entra nueva en la iglesia, él solo no puede conectarse con la familia de la iglesia. Él necesita ayuda de alguien que lo conecte con la iglesia. Y por eso dice la palabra del Señor, que él había querido juntarse con los hermanos y los hermanos no querían nada con él. Pero ahora ocurre lo siguiente. Vamos a ver. Que lo apague. Ahora ocurre lo siguiente. Dice la palabra del Señor. Vamos a ver si se mueve. ¿Te apunte aquí? No se mueve. Apunte por aquí, pastor. Apunte hasta aquí, donde está la computadora. Ah, ya. Ok, ahora sí. Si no te lo pasa manualmente allí. Es que no se me mueve acá. Ok. Bernabé lo conectó. Yo creo que miremos esta parte acá. Un nuevo miembro entra a la iglesia. No va a conectarse con la iglesia. Se desanima y se aparta. Bernabé lo conectó con los apóstoles. Pasemos adelante, allí mismo. Lo que pasó, lo que hizo Bernabé en ese momento. Entonces dice Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Voy a ilustrarlo. Vamos a decir que tenemos aquí a Saulo. Vente por acá. Ustedes saben quejar. Toma Saulo. Oye, Saulo, qué alegría. Cuéntame tu experiencia. Me dijeron que tuviste un encuentro con el Señor. ¿Cómo fue tu experiencia? Y Saulo le cuenta, mira, venía yo listo, tú sabes, yo estaba errado, en la iglesia llorando. Y yo creí que estaba haciendo lo correcto, pero el Señor me mostró que estaba equivocado. Iba en el camino de Damasco con las cartas, listo a perseguir a la iglesia, y de repente apareció una gran luz que me habló, y una voz, y me preguntó, ¿por qué me persigues, Saulo? Y yo le pregunté, Señor, ¿y quién eres tú? Y descubrí que estaba persiguiendo a la iglesia, a Cristo en la iglesia. Terrible. Oye, maravilloso Saulo. Y después vino y el Señor me mostró una visión que iba a venir Ananías a orar por mí y que iba a recibir la vista. Y Ananías vino. Eso comprobaba todavía más la fe de Saulo. Y yo dije, eso fue un milagro. Además, está Ananías como testigo. No, vamos a llevarte a los apóstoles. Para conectar a Saulo era necesario buscar la autoridad de la iglesia, porque era una autoridad, y lo conectaron con la autoridad. Y dice que lo trajo a los apóstoles. Miren la experiencia que tuvo Saulo. Me contó esto, cuéntale, Saulo. Y cuando los apóstoles lo escucharon, creyeron. Así que de allí en adelante nosotros tenemos al gran apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. Gracias, Adán. Entonces nosotros podemos ver en este momento la importancia del trabajo de nosotros como iglesia. Lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahora fíjense bien, este cuadro que hemos colocado acá, y dice allí, Cristo hace llamado. El Señor dijo, este me es un siervo escogido. A veces el que menos pensamos, la persona que de repente vemos como la menos proclive
que no le vemos futuro, o que de repente ha sido una persona malvada, o de una persona de un fuerte temperamento. La señora White dice en el libro Mente, Carácter y Personalidad, que aquellas personas que son de un fuerte temperamento, cuando se convierten al Señor, si se consagran a Dios, pueden ser la mayor bendición para su causa. ¿Ustedes recuerdan a Martín Lutero? Sí. Martín Lutero era una persona así como Saulo, fuerte de temperamento, muy fuerte, era muy fuerte. Pero cuando se consagró al Señor, fue la mayor bendición para el tiempo de la Reforma, cuando la verdad del Señor se predicó. Amén. Y Dios lo usó en forma poderosa. Y ahora nosotros tenemos un hombre de temperamento fuerte. Se dice que Saulo era pequeñito, era bajito, pero tan fuerte, así también como era Napoleón, una persona bajita pero muy fuerte. Pero en este caso es un hombre que está dedicando sus talentos al Señor. Y quiero decirles que después de la conversión de Saulo, el Evangelio alcanzó a los gentiles. Fue un instrumento poderoso para predicar el Evangelio. Luego nosotros encontramos que hay una orden. Cristo se encuentra con Saulo. Cristo envía a Ananías para que sea el discipulador, pero Ananías no cumplió su papel completo, lo abandonó. Y ahora el Señor levanta a Bernabé, quien cumple el papel del discipulador. Y ahora encontramos nosotros a Saulo convirtiéndose en el gran apóstol Pablo. Alabado sea el Señor. ¿Saben, mis hermanos? Es hermoso ver cómo la vida de una persona puede ser convertida. Qué importante es la labor de una persona que entra nueva en la iglesia. Ahora quiero detenerme un poquito aquí. Nosotros hicimos un análisis de los bautismos que habíamos tenido en el campo. Empezamos a revisar bautismos por bautismo. Y hay que reconocer que a veces fallamos y nos centramos donde no debemos estar centrados. Nos centramos en los bautismos. Empezamos en bautismo y bautizamos. Y bautizamos mucho, 8, 10 mil, 12 mil almas. Pero después íbamos a buscar dónde están esas almas. Y descubrimos que de 12.000 nos quedaban menos de la mitad. Y no puede ser que se esté quedando solamente menos de la mitad. Eso quiere decir que nos hemos preocupado más por bautizar, pero no estamos haciendo la visión o el sueño de Dios. La visión o el sueño de Dios consiste en discipular. En otras palabras, no es que nosotros tengamos miembros que vayan a la iglesia en la mañana, que vayan a la iglesia en la tarde y de resto ya no seamos adventistas, sino solamente los sábados. De repente vienen el miércoles en la noche, pero solamente se sientan y se van. ¿Cómo mantener viva la fe nuestra? Que comenzando con nosotros mismos. Y cómo mantener viva la fe de los hermanos que están ingresando nuevos a la iglesia. Y allí dice la sierva del Señor: ayudemos a los nuevos creyentes ¿a qué? A ganar almas. ¿Qué vamos a ayudarlos a hacer qué? Ganar almas. Para que ellos ganen almas, ¿quiénes deben ganar almas primero? Bueno, preguntarlo otra vez. Para que ellos que son nuevos ganen almas, ¿quiénes deben ganar primero almas? Nosotros, los que tenemos más tiempo dentro de la iglesia, y esa debe ser nuestra preocupación, porque queremos preparar un pueblo para la venida de Cristo. Y lo dice la señora White: tan pronto como se organice una iglesia, ponga el ministro a los miembros ¿a qué? En otras palabras, a pegar el techo, a echar piso. ¿Ese es el trabajo que dice la señora White allí? No, dice: pónganlo a trabajar. Necesitarán que se les enseñe cómo trabajar con éxito. Sigamos adelante. ¿Cómo se mantiene una persona firme en la fe? Cuando las almas se convierten, ¿qué dice allí? Ponerlas al trabajo. ¿Cuándo? Enseguida. Oye, pero pastor, si no le hemos dado un curso de cómo dar estudios bíblicos, ¿cómo lo voy a poner a trabajar? Porque dice que hay que poner a trabajar. ¿Cuándo? Enseguida. Y si se puso enseguida, no ha hecho ningún curso todavía. Ningún curso me refiero de cómo dar estudios bíblicos, cómo testificar. Pero sigue diciendo: y a medida que trabajen de acuerdo con su habilidad, se harán siendo como más fuertes. Así que tenemos un miembro de iglesia que difícilmente va a abandonar la fe.
Es haciendo frente a las influencias opositoras como llegan a confirmarse en la fe. A medida que la cruz brilla en sus corazones, difundan estas personas sus rayos, enseñar a los recién convertidos que han de entrar en el compañerismo de Cristo para ser sus testigos y para darlo a conocer al mundo. Amén. Una de nuestras hermanas, ella es misionera ahora, ella nos cuenta cómo llegó a la iglesia. Me dice, pastor, me invitaron a la iglesia. Una amiga, yo fui a la iglesia. Me preparé, entré a la iglesia y escuché la escuela sabática, escuché el culto divino. Y luego me dijeron, mira, te invitamos a comer. A ella le encanta comer. Yo dije, qué bueno, me voy allá. Y se fue allá a comer. Era la primera vez que iba a la casa de un adventista, en una reunión de adventistas. Almorzó con ellos, pudo cantar, oraron. Y luego le dijeron, ahora vamos a salir a hacer el trabajo misionero. Era la primera vez que iba a la iglesia. Y dijo, bueno, sí, ya conmigo pues también lo voy a acompañar. Y se fue con ellos a hacer el trabajo misionero. Y de allí, semana tras semana, iban, almorzaban y a hacer el trabajo misionero. Quiero decirle que cuando ella se bautizó, era una misionera. No estaba bautizada, pero ya la estaban conectando con el servicio de la obra de la predicación del Evangelio. Hoy es una gran misionera, una mujer con una visión muy grande, visionera. Por eso dice que apenas la persona se convierta, ¿qué debemos hacer? Llevarla a hacer la obra misionera. Ahora la pregunta es, ¿qué va a hacer? ¿Ustedes recuerdan la mujer samaritana? La mujer samaritana, cuando tuvo el encuentro con Cristo, ella no sabía mucho de teología, pero sí sabe algunas cosas. Porque le dijo a Jesús, mira, en este pozo, ustedes dicen que allá en Jerusalén, nosotros decimos que aquí, en el pozo de Jacob. Siéntate. Y Jesús le dijo, mira, la salvación viene de los judíos. Y luego le preguntó, ¿el Mesías va a venir? Y eso le dijo, yo soy quien habla contigo. Y la mujer salió a predicar. ¿Y saben qué predicaba ella? Me he encontrado con alguien que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este Mesías? Y se lo contaba a uno, y se lo contaba a otro, y se lo contaba a otro, y a medida que se lo contaba a uno crecía la fe, a medida que se lo contaba a otro tenía más fe, a medida que se lo contaba a otro tenía más fe, y su fe iba creciendo. Esa es la medida en que testificamos y contamos nuestra experiencia, que nuestra fe crece en el hermano que está ingresando nuevo. Yo me lo puedo llevar, acompañe y vamos a dar un estudio bíblico. Le digo, mira, mientras yo doy el estudio bíblico, tú oras. Mientras doy el estudio bíblico, tú estás pendiente y me vas a ayudar, le pongo algunos textos para que puedas leer. Pero cuando te indique, vas a contar tu experiencia. Esa es la parte más importante. Vas a contar tu experiencia. Cuando él cuente y sale fortalecido. Si esa persona es ganada por el Señor, él fue instrumento de Dios en la obra de la ganancia de esa alma. No solamente que daba el estudio bíblico, ya él está participando del gozo de ver a otra persona entregar su vida al Señor. Ya está testificando y el resultado es que su fe va creciendo, se va haciendo más fuerte cada vez. Sigue diciendo la Sagrada del Señor, la mejor medicina para la iglesia. ¿Hay alguno que está desanimado aquí? Algunos dicen, ay, pastor, es que yo tengo un desánimo, no me provoca ni orar, no me provoca ni estudiar. Sí, eso va a ocurrir. Y eso va a ocurrir, pero necesitas hacer algo. Dice la señora Juárez, la mejor medicina que podés dar a una iglesia no es predicar o ceremoniar, sino ¿cuál es? Planear trabajo para sus miembros. Esa es la mejor medicina. Planear trabajo, sigue diciendo, si se lo pone el trabajo, ¿qué va a pasar con el que está desalentado? Pronto olvidará su desaliento. Ayúdenme. El débil, ¿qué va a pasar con el débil? Será fuerte. ¿Qué va a pasar con el ignorante? Se hará inteligente y todos estarán preparados para presentar la verdad como es en Jesús. Encontrarán un auxilio infalible en aquel que ha prometido salvar a los que vienen a él. Último pensamiento, relación de la actividad con la espiritualidad. Las personas que se ocupan más activamente en hacer con interés y fidelidad la obra que les corresponde, la tarea de ganar almas para Cristo, son las que más se desarrollan en espiritualidad y devoción. Esas son las personas
que más crecen. Hace algunos años tenía un hermano trabajando en un ministerio público de defensa civil. Y él salía a atender a personas afuera, en accidentes, en desastres, él estaba listo. Yo le dije, mira, esa labor es buena, pero permite que otros la hagan el sábado. Tú toma el reposo del sábado del Señor. Ven y está con nosotros, porque él no está cumpliendo el trabajo misionero. Se pierde la intención misionera. Él no quiso apartarse. Terminó fuera de la iglesia. Y terminando fuera de la iglesia, su hogar se estaba acabando, se estaba destruyendo. Pude atenderlo durante su momento de crisis, pero estaba mal, despegado totalmente. Y Dios obró en su corazón. Hubo que disciplinarlo, hubo que desfraternizarlo de la iglesia, pero aquel hermano en esa experiencia creció y maduró. Yo quiero decirle, hermanos, que aquel hombre, después de aquella experiencia, comenzó a predicar el Evangelio con nosotros. Comenzamos a salir y de allí él continuó. Y se convirtió en el campeón en ganancias de almas de todo ese distrito y aún de ese campo. Un gran ganador de almas. Pero Dios obró en él. Pero él necesitaba entrar en la experiencia de compartir el Evangelio. Ahora te digo, mi hermano y mi hermana, el papel de nuestra iglesia es discipular. En eso consiste el discipular, en formar a los hermanos para que crezcan en el Señor. Cuando tú tienes que predicar el Evangelio, en el momento de hacerlo, te sientes obligado a estudiar porque necesitas conocer lo que estás predicando. Yo quiero preguntar esta mañana, ¿estás dispuesto a ser un discípulo tú? Porque no es suficiente ser creyente, no es solamente aquí, necesitamos acción, necesitamos ser discípulos. Pregunto, ¿quieres ser un discípulo del Señor? Yo quiero ver de pie lo que quiere decir Señor, yo quiero ser un discípulo tuyo. Yo quiero ser el instrumento que tú escojas para cumplir la misión. Pero todavía hay una tarea más amplia. Y esa tarea más amplia, aquí podemos nosotros ser discípulos. Aún los niños pueden ser discípulos. Tengo un video por ahí donde un niño ganó a su papá. Fue bautizado primero y luego trajo al papá a la iglesia. Él dice, yo no llevo cómo hacer, pero me dijo, papá, si tú no vienes conmigo, yo debo de venir. Y el papá dijo, no quiero que pierdas la bendición. Y él se unió a la iglesia. Pero quiero hacer otra pregunta. ¿Estamos dispuestos a cuidar a los hermanos que entran nuevos a la iglesia? Amén. ¿Saben que podemos ser discípulos cuando no hayamos sido bautizados? Podemos hacer discípulos y ser discípulos del Señor. Aún cuando no hayamos sido bautizados, si tenemos alguna dificultad en el camino, debemos orar para que Dios la resuelva. Pero no podemos dejar de cumplir la obra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que cuando alguien entre aquí, pueda decir, esta es mi familia. Amén. La familia de la fe. Que puede decir, aquí me siento a gusto y feliz, porque tú, Señor, me vas a ayudar y me vas a fortalecer. Amén. Esta de mismo como estamos, vamos a orar. Santo Padre que estás en los cielos, en esta mañana, oh Dios, queremos darte gracias, porque tú levantaste a un Bernabé, un hombre que estuvo dispuesto a darle la mano a Saulo de Tarso. Amén. Que aunque era un fariseo, estaba siendo un bebé en el aspecto espiritual. Y fue el instrumento que tú escogiste para que aquel hombre llegara a alcanzar la madurez y se convirtiera después en el gran apóstol Pablo. Señor, quizás nosotros no somos como Bernabé, pero tú nos has llamado para cumplir una obra similar. Ayúdanos, Señor, a que cada hermano y cada hermana que ingresen nuevos a la fe, nosotros podamos velar por él. Que puedan permanecer, no solamente asistiendo a la iglesia, sino que permanezcan como misioneros, porque tú has dicho que todo el que nace en el reino de Dios, nace como misionero. Danos tu bendición en esta hora y ayúdanos a ser fieles discípulos tuyos, en el nombre de Jesús. Amén. Dile que está a tu lado, yo quiero ser un discípulo del Señor. Que ganas. El Señor nos bendiga.